Cuando el millonario cruzó la mirada con la hija de la empleada, un escalofrío recorrió su cuerpo. La misma sonrisa, los mismos ojos, y entonces llegó la frase que hizo que su pasado llamara a la puerta. ¿Tú eres mi papá? Alejandro Montoya nació en una vecindad de Iztapalapa, donde el ruido nunca paraba y la privacidad no existía. Desde que tenía memoria, el olor a jabón barato y ropa húmeda llenaba el pequeño cuarto donde vivía con su mamá, Rosa. Ella se ganaba la vida lavando ropa ajena, cargando cubetas más pesadas que ella misma, con las manos resecas y la espalda siempre adolorida. Alejandro creció viendo cómo su madre salía antes de que amaneciera y regresaba ya de noche, cansada, pero sin perder la costumbre de preguntarle si había comido o si había hecho la tarea. El padre de Alejandro se había ido cuando él tenía 5 años. No hubo despedida ni explicación. Solo un día dejó de estar. Nadie volvió a mencionar su nombre, pero su ausencia se sentía en todo, en la falta de dinero, en el silencio incómodo cuando en la escuela pedían hablar del papá, en las miradas de lástima de los vecinos. Alejandro aprendió muy pronto que el mundo no era justo. En la primaria usaba los mismos tenis rotos durante años, y los compañeros no perdonaban eso. Le decían cosas, se burlaban de su uniforme gastado y de su mochila vieja. Más de una vez llegó a su casa con los ojos rojos y el estómago apretado, pero nunca lloró frente a su mamá. Se tragaba todo porque sabía que ella ya cargaba con demasiadas cosas. Rosa hacía milagros para que no faltara comida, aunque muchas veces ella se conformaba con un café y un bolillo para que Alejandro pudiera repetir plato. Él veía eso y algo se le quedaba grabado, una mezcla de coraje y promesa silenciosa de que algún día todo sería distinto. En la secundaria la cosa no mejoró. Alejandro empezó a trabajar ayudando en una miscelánea después de clases. Acomodaba refrescos, barría el piso y cargaba cajas. El dueño le pagaba poco, pero para él era importante llevar dinero a la casa. Mientras otros chavos salían a jugar o a perder el tiempo, Alejandro contaba monedas y hacía cuentas en su cabeza. Observaba cómo funcionaban los negocios, cómo entraba y salía el dinero, cómo algunos clientes eran tratados mejor que otros solo por cómo se vestían o hablaban. Eso le enseñó algo duro, pero claro, el respeto parecía comprarse. En la prepa, Alejandro ya era distinto. No porque tuviera más, sino porque pensaba diferente. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía con seguridad. Algunos maestros notaron que era listo, pero también vieron su rabia contenida. Cuando un profesor le dijo que con suerte podría aspirar a un trabajo estable si seguía esforzándose, Alejandro sintió que le estaban poniendo un techo demasiado bajo. Ese día regresó a casa y le dijo a su mamá que no pensaba vivir toda la vida ahí. Rosa lo miró con miedo y orgullo al mismo tiempo. No quiso desanimarlo, pero tampoco sabía cómo ayudarlo. Un día, al volver de la escuela, Alejandro encontró a su mamá llorando en silencio. Una clienta la había acusado de robarse una blusa que nunca apareció. No le pagaron la semana y la corrieron. Alejandro sintió una vergüenza que no le correspondía, pero que le quemó el pecho. Fue la primera vez que pensó que la pobreza no solo dolía, también te quitaba voz. Nadie defendió a su mamá, nadie le creyó. Esa noche Alejandro no durmió. Pensó en su padre, en todo lo que había dejado atrás, en cómo la gente decidía quién valía y quién no sin conocerlos. Esa experiencia lo cambió. Empezó a estudiar con obsesión. Se quedaba despierto hasta tarde leyendo lo que caía en sus manos. Libros prestados, revistas viejas, cualquier cosa que hablara de negocios, de dinero, de gente que había salido adelante. No buscaba inspiración bonita, buscaba salidas. A los 17 años consiguió una beca parcial para estudiar administración en una escuela privada pequeña. El trayecto era largo y caro, pero Alejandro no faltaba ni un día. Ahí conoció a personas de otro mundo, chavos que hablaban de viajes, de restaurantes caros y de papás con empresas. Al principio lo miraban raro, luego algunos lo ignoraban y otros lo usaban cuando necesitaban ayuda con tareas. Alejandro aguantaba todo, guardando cada desprecio como combustible. En más de una ocasión escuchó comentarios sobre su forma de hablar, su origen, su colonia.
Eso le dolía, pero también lo impulsaba. Se prometió que un día, esos mismos lugares que lo rechazaban iban a necesitarlo, no para vengarse, sino para demostrarse que podía llegar tan lejos como quisiera. Rosa envejecía rápido y Alejandro lo notaba. Cada arruga nueva era un recordatorio de que el tiempo pasaba y que él no podía fallar. Al terminar la carrera, Alejandro ya tenía claro algo. No quería depender de nadie. Consiguió su primer trabajo en una constructora pequeña. Ahí aprendió desde abajo, desde cargar planos hasta negociar con proveedores. Aceptaba jornadas largas, malos tratos y sueldos bajos. Todo lo veía como una inversión. Cada error era una lección. Cada caída, un empujón hacia adelante. Cuando por fin logró juntar un poco de dinero y arriesgarse con su primer proyecto, nadie apostó por él. Ni siquiera su mamá entendía del todo qué estaba haciendo, pero confiaba. El niño que creció sin padre, con miedo a no alcanzar, seguía ahí dentro, solo que ahora sabía esconderlo detrás de una mirada firme y una ambición que no pedía permiso. Iztapalapa seguía siendo su origen, una herida abierta y una fuerza constante. Alejandro Montoya no había olvidado de dónde venía. Cada humillación, cada carencia, cada noche sin dormir lo estaban empujando hacia algo grande, aunque todavía no sabía el precio que tendría que pagar. Alejandro Montoya empezó a entender muy pronto que el dinero no caía del cielo y que nadie iba a tenderle la mano solo por esfuerzo. Su primer empleo formal en la constructora fue una prueba diaria de paciencia. Llegaba antes que todos y se iba cuando ya no quedaba nadie. No tenía puesto importante, ni oficina, ni reconocimiento. Era el que hacía los mandados, el que corregía errores ajenos y el que aguantaba gritos cuando algo salía mal. Muchas veces el jefe ni siquiera recordaba su nombre. Eso no lo detenía. Alejandro observaba todo, cómo se cerraban los tratos, quién decidía y quién solo obedecía. Entendió que el poder no siempre estaba en el que más hablaba, sino en el que sabía mover las piezas correctas. En esos años casi no veía a su mamá. Rosa seguía lavando ropa, aunque Alejandro ya ayudaba más con los gastos. Aún así, él sentía que no era suficiente. Cada vez que veía a su madre llegar cansada, con las manos dañadas por el cloro, algo se le revolvía por dentro. No era culpa, era urgencia. Alejandro no quería mejorar poco a poco, quería cambiarlo todo de golpe. Esa hambre empezó a marcarlo. Dejó de salir, dejó de hacer amigos y dejó de pensar en otra cosa que no fuera avanzar. En la constructora conoció a gente que hablaba bonito, pero cumplía poco. Promesas vacías, sonrisas falsas y favores con doble intención. Alejandro tomó nota mental de todo. Aprendió a no confiar, a escuchar más de lo que decía y a guardar silencio cuando convenía. Algunos compañeros se burlaban de él por serio y distante. Lo llamaban exagerado, obsesivo. Alejandro no respondía. Sabía que cada día ahí era una escuela que nadie le iba a pagar. Cuando se equivocaba, no buscaba excusas. Aprendía y seguía. A los 27 años ya sabía negociar mejor que muchos de sus jefes. Propuso ideas que al principio nadie tomó en serio. Un proyecto pequeño, en una zona que nadie quería, fue su primera oportunidad real. El dueño no quiso arriesgar dinero, así que Alejandro ofreció invertir lo poco que tenía. Si salía mal, él perdía todo. Si salía bien, quería una parte. Lo miraron como si estuviera loco, pero aceptaron. Alejandro trabajó día y noche. Supervisó obra, habló con vecinos, arregló permisos y enfrentó problemas que otros evitaban. Cuando el proyecto se vendió completo, el ambiente cambió. Ya no era invisible. Aunque ganó algo de dinero, ganó algo más importante: confianza en sí mismo. Esa sensación fue adictiva. Alejandro empezó a buscar más oportunidades. Algunas salieron mal. Perdió dinero, cometió errores y estuvo a punto de rendirse varias veces. Hubo noches en las que se preguntó si no estaba persiguiendo algo imposible. Pero cada vez que pensaba en regresar a una vida cómoda, recordaba el cuarto pequeño, el olor a jabón y la mirada cansada de su mamá. Eso lo empujaba a seguir. En el camino también dejó cosas atrás, relaciones que no pudo cuidar,
Amistades que se rompieron porque Alejandro siempre estaba ocupado. Algunas personas le reclamaron que se estaba volviendo frío. Él no lo negaba. Sentía que no podía permitirse sentir demasiado. El miedo a perder lo que estaba construyendo era más fuerte que cualquier cariño. Su mundo se volvió números, terrenos y contratos. Mientras más crecía, más claro tenía que no quería volver a depender de nadie. Con el tiempo fundó su propia empresa. Al principio era solo él y 2 empleados. Trabajaban en un espacio pequeño, con muebles usados y computadoras viejas. Alejandro no gastaba en lujos. Cada peso se reinvertía. La empresa empezó a crecer y con ella su reputación. Algunos lo respetaban, otros lo envidiaban. Él no se confiaba. Sabía que el éxito no era permanente y que bastaba un error para perderlo todo. En reuniones con empresarios más grandes, Alejandro sentía la diferencia. No hablaban como él, no se vestían como él, y no lo veían como uno de los suyos. A veces lo trataban con condescendencia, otras con desinterés. Eso le molestaba más que cualquier insulto directo. No era suficiente tener dinero. Había una barrera invisible que no lograba cruzar, y esa barrera se volvió su nuevo objetivo. Empezó a cambiar su forma de presentarse, a cuidar cada detalle. Aprendió qué decir y qué no. Aún así, sentía que siempre había algo que lo delataba. Su origen, su historia, algo que no podía borrar. Esa frustración alimentó su ambición. Alejandro no quería solo ganar, quería dominar. Quería que nadie pudiera mirarlo por encima del hombro. Conforme su imperio inmobiliario crecía, también crecía su soledad. Vivía en un departamento grande, con vistas impresionantes pero vacío. No había fotos, no había risas, no había recuerdos, solo silencio. A veces, en medio de la noche, se preguntaba si todo valía la pena, pero al día siguiente se levantaba con más fuerza, convencido de que aún no había llegado lo suficientemente lejos. La hambre de poder de Alejandro no era solo por dinero, era por respeto, por control, por dejar atrás al niño que fue ignorado. Cada contrato firmado era una victoria personal. Cada rechazo de la élite, un recordatorio de que aún faltaba algo. Sin darse cuenta, empezó a confundir el éxito con aceptación, y esa confusión lo estaba llevando directo a decisiones que cambiarían su vida para siempre. El Imperio Montoya no nació de un golpe de suerte, ni de un apellido pesado. Se levantó con decisiones duras, riesgos calculados y una disciplina que Alejandro se imponía incluso cuando nadie lo veía. A los 35 años ya era dueño de varios desarrollos inmobiliarios, en puntos clave de la ciudad, edificios de oficinas, complejos habitacionales y terrenos que otros habían despreciado. Todo llevaba su sello aunque su nombre no siempre aparecía al frente. Alejandro prefería moverse sin llamar tanto la atención, al menos al principio. Vivía en una mansión moderna en Santa Fe, grande, elegante y silenciosa. Desde las ventanas se veía la ciudad extendida como un mar de luces. Tenía todo lo que antes parecía imposible: autos de lujo, seguridad privada, cuentas llenas y poder para cerrar tratos millonarios con una llamada. Aún así, el lugar se sentía frío. Las habitaciones estaban impecables, pero vacías. No había desorden ni risas, solo pasos que resonaban y una rutina exacta. Alejandro se había vuelto alguien respetado en el mundo de los negocios, pero no querido. En juntas importantes, los demás empresarios lo saludaban con cortesía, pero mantenían distancia. Sabía que hablaban de él a sus espaldas, el empresario que salió de la nada, el nuevo rico, el que no pertenecía. Eso le molestaba más que cualquier pérdida económica, porque el dinero ya no era el problema. El problema era que seguía siendo visto como un invitado incómodo. En eventos sociales importantes, Alejandro notaba las miradas rápidas, los comentarios a medias y las sonrisas que no llegaban a los ojos. Algunas esposas lo observaban con curiosidad, otros hombres con desconfianza. Nadie le preguntaba de dónde venía, pero todos parecían saberlo. En esos espacios se hablaba de escuelas privadas, de viajes al extranjero, de familias que llevaban generaciones siendo poderosas. Alejandro escuchaba y aprendía, pero por dentro sentía que estaba parado frente a una puerta cerrada con llave. Su empresa crecía sin parar.
Tenía empleados que lo admiraban y otros que le tenían miedo. Alejandro exigía resultados y no aceptaba excusas. No gritaba, pero su silencio era peor. Quería eficiencia, lealtad y control. Algunos decían que se estaba volviendo duro. Él pensaba que solo estaba siendo realista. En el mundo donde se movía, bajar la guardia era perder. El pasado seguía apareciendo de vez en cuando. Cuando visitaba a su mamá, ahora viviendo en un departamento cómodo gracias a él, Alejandro volvía a ser ese hijo que se preocupaba por todo. Rosa estaba orgullosa, pero también notaba que su hijo siempre estaba tenso. Intentaba hablarle de descansar, de disfrutar lo que había logrado. Alejandro sonreía, pero no escuchaba del todo. Sentía que aún no había terminado. En una cena organizada por empresarios importantes, Alejandro conoció a Valeria de la Torre. Ella era elegante, segura y acostumbrada a ese mundo. Hablaba con naturalidad de temas que para otros eran lejanos. Valeria lo miró sin prejuicio, o al menos eso parecía. Alejandro se sintió cómodo, algo poco común. Empezaron a verse más seguido. Al principio fueron reuniones formales, luego cenas privadas. Con Valeria, Alejandro sentía que el muro que siempre encontraba empezaba a agrietarse. La familia de Valeria era conocida y respetada. Vivían en Polanco, rodeados de influencias políticas y económicas. Alejandro notó cómo cambiaba el trato de otros cuando se enteraban de la relación. De pronto lo invitaban a más eventos. Lo incluían en conversaciones importantes. Eso no pasó desapercibido para él. Empezó a creer que había encontrado la pieza que faltaba. El imperio Montoya ya era sólido. Alejandro tenía abogados, contadores y asesores que cuidaban cada movimiento. Nada se dejaba al azar. Cada decisión estaba pensada para crecer más. Aún así, la presión era constante. Cualquier error podía volverse noticia. Cualquier escándalo podía derrumbar años de trabajo. Alejandro dormía poco y pensaba mucho. En su oficina, rodeado de planos y pantallas, Alejandro a veces se quedaba mirando su reflejo en el vidrio. Veía a un hombre exitoso, bien vestido, respetado, pero también veía al niño que no quería volver a sentirse menos. Esa lucha interna no lo dejaba en paz. El poder que había conseguido no llenaba del todo el vacío. La relación con Valeria avanzaba rápido. Ella entendía ese mundo y se movía con facilidad entre la gente correcta. Alejandro empezó a imaginar una vida distinta. Una donde por fin sería parte de algo más grande que su empresa, donde no tendría que demostrar nada. Esa idea lo atrapó más de lo que quería aceptar. El imperio que había construido parecía completo desde fuera. Dinero, influencia y proyección. Pero por dentro, Alejandro seguía persiguiendo algo que no sabía si realmente existía. Y mientras más alto llegaba, más claro era que el precio del poder no siempre se pagaba con dinero, sino con partes de uno mismo que ya no regresan. Valeria de la Torre siempre había vivido rodeada de certezas. Nació en una familia donde el dinero no se contaba y las decisiones importantes se tomaban en mesas largas, con copas finas y conversaciones que parecían amables, pero siempre escondían intereses. Desde pequeña aprendió cómo comportarse, qué decir y qué no, cómo sonreír sin mostrar demasiado, y cómo leer a las personas en segundos. Vivía en Polanco, en una casa amplia donde todo funcionaba sin esfuerzo aparente. Para ella, ese mundo no era lujo, era rutina. Conoció a Alejandro en una cena organizada por amigos en común. Ella llegó tarde, como casi siempre, segura de que nada realmente importante se perdía si entraba después. Alejandro estaba sentado escuchando más de lo que hablaba. No intentaba llamar la atención, y eso fue lo primero que a Valeria le pareció distinto. Cuando le hablaron de él, le dijeron que era un empresario muy exitoso, que había hecho su fortuna solo. Valeria lo miró con curiosidad, no por el dinero, sino porque no parecía necesitar demostrar nada. Alejandro, por su parte, se sintió fuera de lugar al principio. Valeria hablaba con naturalidad, sin poses, sin exagerar. No lo trató como alguien especial ni como alguien inferior. Simplemente habló. Eso le dio tranquilidad. Empezaron con una conversación simple que fue creciendo poco a poco. Ella preguntó por su trabajo y escuchó de verdad.
Él preguntó por el suyo y ella explicó su participación en fundaciones y proyectos familiares. No era una mujer que necesitara trabajar para sobrevivir, pero tampoco era ajena al esfuerzo. A partir de esa noche comenzaron a verse más seguido, al principio en lugares públicos, luego en espacios más privados. Valeria se movía con soltura en restaurantes caros y eventos exclusivos. Alejandro la observaba y aprendía. Ella conocía a todos, sabía quién era quién y cómo relacionarse con cada persona. No lo hacía con arrogancia, sino con costumbre. Para Alejandro, estar con ella era como entrar a una clase que nunca había tomado. Valeria notó rápido que Alejandro no era como los hombres que había conocido antes. No presumía, no hablaba de su dinero con orgullo ni de su poder con exageración. Era serio, enfocado y a veces distante. Eso le generaba curiosidad. Había algo en él que parecía siempre en guardia, como si estuviera listo para defenderse de algo que solo él veía. Valeria intentó acercarse poco a poco, sin presionarlo. La relación avanzó sin grandes discusiones al inicio. Ambos se mostraban cuidadosos. Alejandro admiraba la seguridad de Valeria, su manera de moverse en el mundo que él quería conquistar. Valeria veía en Alejandro a alguien fuerte, decidido y diferente, alguien que no dependía de su familia ni de un apellido. Eso le resultaba atractivo y peligroso al mismo tiempo. Los padres de Valeria conocieron a Alejandro en una comida formal. Fueron amables, correctos, pero fríos. Le preguntaron sobre su empresa, sus planes, su visión. Alejandro respondió con respeto, cuidando cada palabra. Sabía que estaba siendo evaluado. Aunque no hubo rechazo directo, tampoco hubo entusiasmo. Valeria notó la tensión y no dijo nada. Estaba acostumbrada a ese tipo de silencios. Con el paso de los meses, Alejandro fue invitado a más reuniones familiares, fiestas, comidas y eventos donde Valeria se sentía en casa y Alejandro seguía siendo observado. Ella lo defendía sin hacerlo evidente. Lo incluía, lo presentaba y lo apoyaba, pero también le pedía que se adaptara, que entendiera cómo funcionaban las cosas. Alejandro escuchaba, aunque a veces sentía que tenía que cambiar demasiado para encajar. Valeria empezó a notar que Alejandro estaba obsesionado con pertenecer. No lo decía, pero se notaba en cómo se esforzaba, en cómo analizaba cada situación. Ella intentó hacerlo sentir cómodo, pero también tenía sus propias dudas. No estaba segura de si Alejandro la quería a ella o lo que ella representaba. Esa idea la incomodaba, pero no la enfrentaba. Prefería pensar que el tiempo lo aclararía todo. Alejandro veía en Valeria la posibilidad de cerrar un ciclo, de dejar atrás el rechazo, las miradas de arriba hacia abajo, las puertas cerradas. Con ella, sentía que el mundo que siempre le negó el acceso estaba más cerca. Eso lo hacía aferrarse más, tal vez demasiado. Valeria aceptó la propuesta de matrimonio con una sonrisa y una emoción que era real, pero también cargada de presión. Sabía lo que significaba unir su vida a la de Alejandro. No solo era una decisión personal, también era social. La familia apoyó la boda, aunque con reservas. Para ellos, Alejandro era una buena inversión, un hombre exitoso, pero todavía ajeno. Valeria se convenció de que el amor crecería con el tiempo, que la estabilidad y el respeto eran suficientes. Quería creer que estaba eligiendo bien. Mientras tanto, Alejandro veía cada paso hacia el altar como una victoria. No notaba las dudas de Valeria ni las tensiones que se acumulaban. Ambos caminaban hacia un mismo punto, pero por razones distintas, sin saber que algo estaba a punto de romperlo todo. Rodrigo de la Torre siempre había sido el tipo de hombre que entraba a un lugar y asumía que todo le pertenecía. No porque fuera el más inteligente ni el más trabajador, sino porque así lo había aprendido desde niño. Era primo de Valeria, hijo de una familia con poder político y conexiones profundas. Desde joven se movía entre despachos, comidas privadas y acuerdos cerrados en salas elegantes. Nunca tuvo que demostrar nada. El mundo ya estaba acomodado para él. Desde el primer momento en que supo de Alejandro, algo le molestó. No era solo que fuera el prometido de Valeria, era lo que representaba. Un hombre sin apellido importante, sin historia familiar que contar,
que había llegado demasiado lejos para el gusto de Rodrigo. Para él, Alejandro era un error del sistema, alguien que no debía estar ahí. En las reuniones familiares, Rodrigo lo observaba en silencio, evaluándolo, buscando grietas. Alejandro notaba esa mirada. No era abierta ni directa, pero se sentía. Rodrigo hablaba poco con él, lo justo para no parecer grosero. Cuando lo hacía, siempre lanzaba comentarios que parecían inocentes, pero llevaban veneno. Preguntas sobre su infancia, sobre su educación, sobre cómo había conseguido ciertos contactos. Alejandro respondía con calma, pero sabía que cada palabra era una prueba. Rodrigo no creía en coincidencias. Investigó a Alejandro sin que nadie se lo pidiera. Mandó a revisar su pasado, sus empresas, sus movimientos financieros. Quería encontrar algo que lo hiciera ver pequeño, algo que lo sacara del juego. Lo que encontró no fue ilegal, pero sí incómodo. Un origen humilde, una madre que lavaba ropa, un padre ausente. Para Rodrigo, eso era suficiente munición. En una comida familiar, Rodrigo soltó un comentario que dejó el ambiente tenso. Habló de cómo ahora cualquiera podía hacerse rico y sentarse en la misma mesa que familias de tradición. Dijo que los tiempos habían cambiado, no siempre para bien. Valeria lo miró molesta. Alejandro sonrió sin decir nada. Rodrigo tomó esa sonrisa como una provocación. Desde ese día, Rodrigo decidió que no permitiría que Alejandro se integrara del todo, no porque amara tanto a Valeria, sino porque no soportaba que alguien como Alejandro cruzara una frontera que él consideraba sagrada. Empezó a moverse en silencio. Habló con empresarios, con políticos, con gente que tenía influencia sobre los negocios de Alejandro. No atacaba directo, plantaba dudas, preguntaba si confiaban realmente en él, si sabían de dónde venía. Alejandro empezó a notar cambios. Reuniones canceladas sin explicación, socios que se mostraban más fríos, proyectos que se retrasaban. Al principio pensó que era parte del negocio. Luego entendió que alguien estaba metiendo la mano. No sabía quién, pero lo intuía. Valeria le decía que no se preocupara, que era normal, que así funcionaban esos círculos. Alejandro quería creerle. Rodrigo también hablaba con Valeria, no de forma directa, pero dejaba caer dudas. Le preguntaba si conocía bien a Alejandro, si estaba segura de que no había cosas que él ocultaba. Valeria se defendía, pero esas palabras se quedaban rondando. Rodrigo sabía sembrar inquietud sin parecer malintencionado. Lo había hecho toda su vida. En un evento importante, Rodrigo se encargó de humillar a Alejandro sin levantar la voz. Hizo un comentario sobre cómo algunos empresarios no estaban preparados para manejar grandes responsabilidades sociales. Miró a Alejandro al decirlo. Nadie respondió, pero el mensaje quedó claro. Alejandro sintió el golpe. No respondió, pero algo dentro de él se endureció. A partir de ese momento, la relación entre ambos se volvió una guerra silenciosa. Rodrigo jugaba con ventaja. Conocía a todos, tenía respaldo y sabía moverse. Alejandro tenía su inteligencia y su experiencia, pero no el mismo blindaje. Cada paso que daba era observado, cada error amplificado. Rodrigo empezó a investigar más a fondo. No solo los negocios de Alejandro, sino su vida personal. Quería encontrar un punto débil, algo que pudiera usar en el momento adecuado. No tenía prisa, sabía esperar. Para él, el momento clave sería la boda, un evento público, lleno de cámaras, de gente importante. Si algo salía mal ahí, el golpe sería irreversible. Alejandro sentía la presión, aunque no podía señalarla con claridad. Trabajaba más, dormía menos. Empezó a ponerse más duro con su equipo. No podía permitirse fallar. Sabía que cualquier tropiezo sería celebrado por alguien. No sabía que ese alguien ya estaba preparando el terreno. Valeria, atrapada entre ambos, no veía el conflicto completo. Pensaba que eran diferencias normales. No entendía que Rodrigo no estaba defendiendo a la familia. Estaba defendiendo su propio poder. Y Alejandro, cegado por su deseo de pertenecer, no veía que ya estaba en la mira. Rodrigo sonreía en los eventos, brindaba por la felicidad de la pareja y hablaba de futuro. Por dentro, ya estaba calculando cómo y cuándo iba a empujar a Alejandro al vacío.
No necesitaba ensuciarse las manos, solo tenía que esperar a que la oportunidad correcta apareciera, y estaba seguro de que aparecería. Los preparativos de la boda comenzaron como una carrera que nadie quería perder. Valeria tomó el control desde el primer día. Para ella, organizar un evento así no era nuevo. Había crecido viendo bodas grandes, fiestas elegantes y reuniones donde cada detalle tenía un peso. Sabía a quién llamar, qué lugar elegir y cómo asegurarse de que todo saliera perfecto. Alejandro observaba desde fuera, participando cuando era necesario, pero confiando en que Valeria sabía moverse en ese terreno mejor que él. La boda sería en San Miguel de Allende, en un palacio antiguo que la familia de Valeria conocía bien. El lugar imponía desde la entrada, con patios amplios, muros altos y una sensación de exclusividad que a Alejandro le parecía abrumadora y atractiva al mismo tiempo. Desde el anuncio oficial, las llamadas no pararon. Empresarios, políticos, socios y personas que Alejandro apenas conocía empezaron a felicitarlo. Algunos lo hacían con entusiasmo real, otros con un tono que sonaba más a compromiso que a alegría. Valeria manejaba la lista de invitados con cuidado. No se trataba solo de amigos o familia. Cada nombre tenía un propósito. Cada mesa debía estar equilibrada. Alejandro empezó a darse cuenta de que esa boda no solo era un evento personal, era una jugada social. Valeria se mostraba tranquila, pero estaba más tensa de lo que dejaba ver. Pasaba horas revisando opciones, probando vestidos, eligiendo flores y coordinando equipos. Alejandro la acompañaba cuando podía, aunque muchas veces se sentía fuera de lugar. Escuchaba conversaciones sobre cosas que no entendía del todo. Tendencias, tradiciones, expectativas. Se limitaba a sentir y confiar. A veces se preguntaba si realmente encajaba ahí, pero se decía que pronto todo valdría la pena. Rodrigo apareció con más frecuencia durante los preparativos. Siempre tenía una opinión, una sugerencia o un comentario que parecía útil, pero que incomodaba. Preguntaba por los invitados, por los contratos, por los acuerdos. Alejandro notaba su presencia constante y no le gustaba, pero no decía nada. No quería conflictos antes de la boda. Valeria intentaba mantener la calma y evitar roces, aunque en privado le pedía a Rodrigo que bajara el tono. Él sonreía y decía que solo quería ayudar. La familia de Valeria se involucró más conforme se acercaba la fecha. Las decisiones pasaban por varias manos. Alejandro empezó a sentir que su boda ya no era solo suya. Cada vez que intentaba opinar, alguien corregía o ajustaba su idea. No era rechazo directo, pero tampoco aceptación completa. Aún así, Alejandro aguantaba. Pensaba que era el precio por entrar a ese mundo. Se repetía que después todo sería diferente. Los medios empezaron a interesarse. Revistas, columnas sociales y rumores sobre la boda del empresario que venía de abajo con la heredera de una familia poderosa. Alejandro no estaba acostumbrado a ese nivel de exposición. Cuidaba cada palabra, cada gesto. Sabía que cualquier cosa podía ser usada en su contra. Rodrigo, por su parte, parecía disfrutar esa atención. Se movía entre los periodistas con naturalidad, como si el evento también fuera suyo. En las noches, Alejandro regresaba a su casa en Santa Fe y caminaba por los pasillos vacíos. Pensaba en lo lejos que había llegado y en lo mucho que aún sentía que le faltaba. La boda se acercaba y con ella la sensación de estar cruzando un punto sin retorno. A veces dudaba, no de Valeria, sino de sí mismo. Se preguntaba si estaba listo para ese nivel de exposición, de compromiso, de expectativas, pero cada duda era empujada a un lado por la idea de pertenecer. Los ensayos comenzaron una semana antes del evento. Todo debía salir perfecto. Cada paso, cada tiempo, cada detalle. Alejandro se sentía observado todo el tiempo, como si cada movimiento fuera evaluado. Valeria se mostraba firme, concentrada, pero también distante. Había momentos en los que parecía estar pensando en otra cosa. Alejandro no lo notó, o prefirió no hacerlo. Rodrigo aprovechaba cualquier momento para estar cerca. Comentaba sobre la importancia de la imagen, del impacto que tendría la boda en los negocios. Hablaba de alianzas futuras, de oportunidades. Alejandro escuchaba, pero algo no le cuadraba. Sentía que Rodrigo no estaba celebrando,
Estaba calculando. Aún así, no tenía pruebas de nada. La víspera de la boda, Alejandro apenas durmió. Repasó mentalmente todo su camino, desde Iztapalapa hasta ese palacio, desde el niño que no tenía nada hasta el hombre que estaba a punto de casarse frente a la élite. Sentía orgullo, pero también un peso en el pecho, como si algo estuviera fuera de lugar. No supo identificar qué. Valeria pasó esa noche con su familia. Estaba rodeada, pero se sentía sola. Pensaba en Alejandro, en su futuro, en las expectativas que todos tenían. No dudaba del compromiso, pero sí del equilibrio. Sabía que Alejandro quería pertenecer y temía no saber si ella era el fin o el medio. Esa pregunta la inquietaba, aunque no la compartía. La mañana del evento llegó con un cielo despejado. Todo estaba listo. Los invitados empezaban a llegar. El lugar se llenaba de trajes caros, vestidos elegantes y conversaciones bajas. Alejandro se preparaba en una habitación amplia, rodeado de personas que lo ayudaban a vestirse. Se miró al espejo y por un momento no se reconoció del todo. Sonrió. Pensó que ese día cerraría un ciclo. No sabía que estaba a punto de abrir el más complicado de su vida. El día de la boda amaneció tranquilo, con un cielo claro que parecía hecho a propósito para que todo saliera bien. Desde muy temprano, el palacio en San Miguel de Allende empezó a llenarse de movimiento. Personal caminando rápido, arreglos colocados con cuidado, música probándose una y otra vez. Todo estaba medido al segundo. Valeria había pedido perfección y la estaba teniendo. Alejandro llegó antes de que aparecieran los invitados. Quería ver el lugar vacío, respirar hondo y convencerse de que ese día era real. Caminó por los patios amplios, tocó las paredes frías y miró los detalles que hasta entonces solo había visto en planos y fotos. Todo se veía impresionante, exactamente como debía ser. En una habitación amplia lo esperaba su equipo. El traje estaba colgado, listo. Mientras se cambiaba, Alejandro pensaba en lo rápido que había llegado ese momento. Recordó cuando firmó el anillo, cuando anunció la boda y cuando empezó a sentir que el mundo lo miraba distinto. Se acomodó la corbata frente al espejo y por un instante se permitió sentirse orgulloso, no solo por casarse, sino por haber llegado ahí sin deberle nada a nadie, o eso creía. Valeria, en otra parte del palacio, estaba rodeada de gente, su mamá, sus tías, amigas cercanas. Todas hablaban al mismo tiempo. Ella escuchaba a medias. Miraba su reflejo y veía a la mujer que siempre había sido, segura, elegante, controlada, pero por dentro sentía una presión extraña. No era miedo, era expectativa. Sabía que todos los ojos estarían sobre ellos y que esa boda no era solo una unión, era una declaración. Sonrió cuando le colocaron el velo y respiró hondo. Los invitados comenzaron a llegar. Autos de lujo, saludos largos, abrazos medidos. Alejandro apareció en el patio principal y empezó a recibir felicitaciones. Algunos lo abrazaban con entusiasmo, otros con distancia. Él agradecía a todos por igual. Se movía con soltura, pero por dentro estaba tenso. Rodrigo llegó poco después. Vestía impecable, como si el evento fuera suyo. Se acercó a Alejandro, lo felicitó con una sonrisa amplia y un apretón de manos firme. Le dijo que ese día sería inolvidable. Alejandro agradeció sin saber por qué esa frase le dejó una sensación rara. La ceremonia estaba por comenzar. Los invitados tomaron sus lugares. El murmullo llenaba el espacio. Alejandro se colocó al frente, esperando. Miró alrededor y reconoció rostros importantes. Personas que antes no le habrían dado la hora ahora estaban ahí por él, o por lo que representaba. La música empezó, y el ambiente se volvió solemne. Alejandro sintió que el corazón le latía fuerte, pero no de nervios, sino de emoción. Pensó que ese era el momento en el que todo encajaba. Valeria apareció al fondo. Caminaba despacio, segura. Alejandro la miró, y por un instante todo lo demás desapareció. La vio hermosa, firme, parte de ese mundo que él tanto había buscado. Cuando se encontraron frente a frente, se sonrieron. Parecía un acuerdo silencioso. Todo estaba saliendo como lo habían planeado. Las palabras del juez avanzaban.
Alejandro escuchaba, pero también pensaba. Pensaba en su madre, que estaba sentada unas filas atrás, emocionada. Pensaba en su pasado y en cómo ese día parecía cerrar todas las heridas. Pensaba que por fin iba a dejar de sentirse fuera de lugar. El sol entraba de forma perfecta, la música acompañaba y los invitados observaban atentos. Nada parecía fuera de control. Rodrigo observaba desde su lugar, miraba a Alejandro con atención, como si esperara algo. Sus manos estaban relajadas, su rostro tranquilo. Valeria no lo miró en ningún momento. Estaba concentrada en el presente, en las palabras, en el ritual. Alejandro tomó aire cuando llegó el momento de los votos. Habló con seguridad, con frases claras. Dijo lo que había preparado, lo que sentía que debía decir. Los invitados asentían, algunos sonreían. Justo cuando Valeria estaba por responder, un ruido rompió el ambiente. Al principio fue leve, como pasos rápidos. Luego una voz clara y fuerte que no correspondía a ese lugar. Una voz infantil que gritó una sola palabra: «Papá». El sonido atravesó el espacio como un golpe. Las cabezas se giraron al mismo tiempo. Alejandro frunció el ceño, confundido. Valeria se quedó inmóvil. Desde la entrada, una niña pequeña corrió sin detenerse. Vestía sencillo, fuera de lugar entre tanta elegancia. Su rostro mostraba urgencia, emoción y miedo al mismo tiempo. Corría directo hacia Alejandro. Los invitados murmuraron. Algunos se levantaron de sus asientos. Otros sacaron el teléfono. La niña llegó hasta él y lo abrazó con fuerza, como si lo conociera de toda la vida. Alejandro se quedó paralizado. No entendía nada. Sentía el cuerpo pequeño aferrado a sus piernas y escuchaba la respiración agitada de la niña. El silencio se rompió en murmullos, comentarios, risas nerviosas. Valeria dio un paso atrás, pálida. Miró a Alejandro buscando una explicación que él no tenía. La niña volvió a decir papá con una sonrisa enorme. Alguien intentó acercarse para separarla, pero ella se aferró más. Alejandro levantó las manos sin saber qué hacer. Buscó con la mirada a alguien que pudiera aclarar la situación. Fue entonces cuando vio a una mujer en la entrada, nerviosa, intentando avanzar entre la gente. Era Lucía. Vestía con discreción y tenía el rostro lleno de miedo. Los invitados ya no escuchaban la ceremonia. El juez se quedó quieto, sin saber cómo reaccionar. Valeria respiraba con dificultad. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no caían. Rodrigo observaba la escena con atención, sin sorpresa, como si hubiera estado esperando justo ese momento. Lucía llegó hasta donde estaba la niña. Intentó llevársela. Pidió disculpas. Explicó que no debía estar ahí, pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Los murmullos se hicieron más fuertes. Algunos invitados ya hablaban abiertamente. Alejandro sentía que el piso se abría bajo sus pies. No entendía quién era esa niña ni por qué lo llamaba así, pero el parecido era evidente, demasiado evidente. Valeria dio otro paso atrás. Miró a Alejandro con una mezcla de dolor, vergüenza y rabia. No dijo nada. No podía. Todo lo que había construido en su cabeza se estaba rompiendo frente a todos. El día perfecto acababa de desaparecer, y nadie sabía aún que lo peor estaba por comenzar. El tiempo pareció detenerse después de que la niña abrazó a Alejandro. Nadie sabía qué hacer. Los invitados se miraban entre sí buscando una explicación que no llegaba. Algunos sonreían nerviosos, otros fruncían el ceño, y varios ya tenían el teléfono levantado grabando todo. Alejandro seguía inmóvil, con la mirada perdida, tratando de entender cómo había pasado de estar a punto de casarse a ser el centro de una escena que no podía controlar. Sentía el calor del cuerpo de la niña pegado a sus piernas, y eso lo confundía más. No la conocía, nunca la había visto, pero algo en ella le resultaba inquietante. Valeria no podía dejar de mirar a la niña. Su mente iba rápido, demasiado rápido. Pensó en mentiras, en engaños, en secretos que no había visto venir. Sintió que todos los ojos se clavaban en ella, esperando una reacción. Quiso hablar, pero no le salían las palabras. Se llevó una mano al pecho como si le faltara el aire. Todo su control, toda su seguridad,
se estaban desmoronando frente a gente que no iba a olvidar ese momento jamás. Lucía llegó hasta ellos con el rostro pálido. Temblaba. Intentó tomar a la niña de la mano, repitiendo su nombre con voz urgente. «Camila, ven para acá. Esto no debía pasar así». La niña volteó a verla y negó con la cabeza. No quería soltar a Alejandro. Lo miraba como si lo reconociera, como si ese abrazo fuera lo único seguro en medio de ese lugar lleno de desconocidos. Alejandro bajó la mirada y por primera vez vio su rostro con atención. El parecido le cayó encima como un golpe seco. La forma de los ojos, la expresión, algo que no podía negar aunque quisiera. Los murmullos subieron de tono. Ya no eran discretos. Se escuchaban frases sueltas, risas incómodas, preguntas sin filtro. Alguien dijo que era una vergüenza. Otro comentó que eso explicaba muchas cosas. Valeria sintió que la cara le ardía. Miró a Alejandro esperando que dijera algo, cualquier cosa, pero él estaba en shock. No sabía qué decir porque no entendía nada. El juez se aclaró la garganta, incómodo. Miró a los organizadores buscando apoyo. Nadie se movía. El protocolo se había roto y no había forma de arreglarlo. Rodrigo observaba desde su asiento con calma. Tenía el cuerpo relajado y una expresión de falsa sorpresa. Se levantó despacio, como si quisiera ayudar. Caminó unos pasos y habló con voz clara para que todos escucharan. «Tal vez deberíamos tomar un momento. Esto parece algo importante». Sus palabras cayeron como gasolina al fuego. Valeria giró la cabeza hacia él. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Rodrigo fingió no notarlo. Se acercó un poco más a Alejandro y a la niña. Miró a Camila con curiosidad exagerada. «Qué niña tan parecida a ti, Alejandro». El silencio que siguió fue pesado. Nadie se atrevía a contradecirlo. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Quiso gritar que no sabía quién era esa niña, que nunca había ocultado nada, pero sabía que en ese momento nadie le creería. Lucía empezó a llorar, pedía disculpas, decía que todo había sido un error, que no quería causar problemas. Sus palabras se perdían entre los comentarios. Algunos invitados ya se estaban levantando, otros seguían grabando sin pudor. Valeria dio un paso atrás más, como si necesitara distancia para no romperse ahí mismo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se negó a llorar frente a todos. Alejandro por fin reaccionó. Se agachó un poco frente a la niña. Le preguntó su nombre con voz temblorosa. Ella respondió sin dudar. «Camila». Le dijo que había ido a buscarlo porque su mamá le había dicho que ahí estaba, que necesitaba verlo. Alejandro cerró los ojos un segundo. No entendía nada, pero sentía que ese momento lo estaba marcando para siempre. Los organizadores intentaron calmar la situación, pero ya era imposible. La ceremonia estaba completamente rota. El murmullo se convirtió en ruido constante. Alguien gritó que eso era inaceptable. Otra persona dijo que siempre lo había sospechado. Valeria escuchaba todo como si estuviera bajo el agua. Caminó hacia Alejandro con pasos lentos. Lo miró a los ojos por primera vez desde que todo empezó. Buscaba una respuesta que no llegó. «No puedo seguir con esto», dijo al fin, con la voz quebrada. «No así, no frente a todos». Alejandro quiso tomarle la mano, pero ella se apartó. Ese gesto fue más fuerte que cualquier palabra. Los invitados entendieron el mensaje. La boda estaba cancelada aunque nadie lo dijera oficialmente. Rodrigo dio un paso atrás, satisfecho. Sabía que el daño ya estaba hecho. No hacía falta decir más. La escena se grabaría en la memoria de todos y en cada video que ya estaba circulando. Alejandro sintió un vacío enorme. No solo estaba perdiendo la boda, estaba perdiendo el mundo que había estado tratando de conquistar durante años. Lucía logró finalmente llevarse a Camila unos pasos atrás. La niña volteó a ver a Alejandro con tristeza. Él la miró sin saber por qué sentía culpa. Valeria se fue sin mirar atrás, rodeada por su familia. Nadie intentó detenerla. Alejandro se quedó solo en medio del lugar, rodeado de gente que ya no lo veía con respeto, sino con morbo. El sol seguía brillando. La música seguía sonando en algún rincón, pero todo había cambiado. El día perfecto se había transformado en el peor escenario posible. Alejandro entendió en ese instante
que nada volvería a ser igual, y aunque todavía no lo sabía, esa niña que había corrido hacia él acabaría siendo el centro de una verdad mucho más grande de lo que cualquiera podía imaginar. La caída no fue lenta ni silenciosa, fue inmediata y brutal. Apenas terminó el caos en la ceremonia, los invitados empezaron a irse en grupos pequeños, murmurando sin disimulo. Algunos evitaban mirar a Alejandro, otros lo observaban como si fuera un espectáculo inesperado. Los teléfonos no dejaban de grabar, videos, fotos, mensajes, todo estaba ya fuera de control. Alejandro se quedó parado unos minutos más, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Sentía el cuerpo pesado, como si cada paso costara el doble. Cuando por fin salió del lugar, el aire fresco no le ayudó a aclarar la mente. Su equipo de seguridad intentó abrirle paso entre curiosos y periodistas que ya se habían enterado de algo. Las preguntas empezaron a caerle encima. ¿Quién es la niña? ¿Desde cuándo la conoce? ¿Por qué lo ocultó? Alejandro no respondió nada. Subió al auto con la mirada fija al frente, mientras escuchaba su nombre repetido una y otra vez desde afuera. Valeria ya no estaba. Se había ido con su familia sin decir una palabra más. Alejandro intentó llamarla desde el auto. 1 vez, 2 veces, 10 veces. No contestó. Intentó escribirle un mensaje, algo corto, algo claro. No supo qué poner. Todo sonaba mal. Todo parecía una excusa. Guardó el teléfono cuando vio que no llegaba ninguna respuesta. Esa misma noche, las redes explotaron. Los videos del momento se compartían sin parar. Opiniones, burlas, acusaciones. Algunos hablaban de traición, otros de hipocresía. Otros más decían que siempre había sido así. Alejandro vio su nombre convertido en tendencia nacional. Empresarios, comentaristas y gente que nunca había oído hablar de él ahora opinaban como si lo conocieran de toda la vida. A la mañana siguiente, los golpes empezaron a llegar donde más dolía. Un socio canceló una llamada importante. Otro pidió posponer un contrato. Un banco solicitó una revisión urgente. Nadie decía abiertamente que era por el escándalo, pero Alejandro sabía que lo era. En ese mundo, la imagen lo era todo, y la suya estaba rota. Rodrigo no perdió el tiempo. Movió contactos, habló con gente clave y dejó correr versiones que no favorecían a Alejandro. No mentía del todo, solo exageraba lo suficiente para sembrar desconfianza. Decía que ese tipo de secretos hablaban de falta de ética, que si había ocultado algo así, ¿quién sabía qué más podía esconder? Las palabras se regaban rápido. Alejandro se encerró en su casa de Santa Fe. La mansión que antes era símbolo de éxito ahora se sentía como una cárcel. Caminaba de un lado a otro sin rumbo. El silencio era pesado. Cada notificación en el teléfono lo ponía tenso. Algunas eran insultos, otras advertencias. Pocas eran de apoyo. Incluso gente que antes lo buscaba todos los días ahora guardaba distancia. Rosa llamó varias veces. Alejandro no contestó al principio. No quería que su mamá viera las noticias ni escuchara los comentarios. Cuando por fin respondió, Rosa ya lo sabía todo. No le reclamó nada. Solo le preguntó si estaba bien. Esa simple pregunta le apretó el pecho más que cualquier ataque público. Alejandro le dijo que sí, aunque no era verdad. Lucía también intentó comunicarse. Le dejó mensajes explicando que nunca quiso que eso pasara así, que había sido un error. Alejandro la escuchó, pero no supo qué responder. Seguía sin entender por qué esa niña lo llamaba papá, ni cómo había terminado su vida hecha pedazos en cuestión de horas. Los días siguientes fueron una sucesión de malas noticias. Un proyecto importante quedó suspendido. Un socio pidió vender su parte. Algunos empleados empezaron a preocuparse por la estabilidad de la empresa. Alejandro reunió a su equipo y habló con firmeza, pero notó las miradas inquietas. La confianza ya no era la misma. Valeria finalmente habló. No fue en persona. Fue un mensaje corto y frío. Decía que necesitaba tiempo, que la situación era demasiado humillante, que no podía enfrentar a su familia ni al mundo así. Alejandro leyó el mensaje varias veces. Quiso responder, explicar, pedir una oportunidad. No lo hizo.
Sabía que cualquier palabra sonaría vacía. La prensa no soltaba el tema. Cada día aparecía una nueva nota, un nuevo ángulo, un nuevo juicio. Alejandro dejó de salir. Evitaba ventanas y llamadas. Se sentía observado incluso dentro de su propia casa. El hombre que había construido un imperio, ahora no podía controlar ni su propia imagen. Rodrigo apareció una vez más, esta vez de forma indirecta. Un conocido le dijo a Alejandro que Rodrigo había comentado que tal vez era mejor que él se tomara un tiempo fuera, que la élite no olvidaba ese tipo de cosas. El mensaje era claro, lo estaban empujando fuera. Alejandro se miró al espejo una noche y casi no se reconoció. Ojeras marcadas, barba descuidada, mirada cansada. Pensó en todo lo que había sacrificado para llegar ahí. Pensó en cómo en cuestión de minutos todo se había venido abajo. No solo la boda, sino la idea de pertenecer. La caída no era solo económica ni social, era interna. Alejandro se sentía vacío, expuesto y cansado. Había querido tanto encajar que no vio venir el golpe. Y mientras el mundo lo señalaba, él empezaba a entender que ese escándalo no era el final, sino el principio de algo que aún no alcanzaba a comprender. Lucía Ramírez llevaba años acostumbrada a pasar desapercibida. Era de esas personas que entran a una habitación y nadie nota, no porque no existan, sino porque así aprendieron a sobrevivir. Trabajaba en la casa de Alejandro desde hacía casi 4 años. Llegaba temprano, se iba tarde y hablaba lo justo. Limpiaba, ordenaba, cocinaba cuando se lo pedían y siempre mantenía la mirada baja. No porque se sintiera menos, sino porque la vida le había enseñado que llamar la atención casi nunca traía cosas buenas. Vivía en un departamento pequeño en la periferia de la ciudad. Ahí dormía con Camila, su hija, en un cuarto donde apenas cabían las 2 camas. Lucía era madre soltera desde hacía tiempo. El padre de Camila había muerto meses atrás en un accidente que todavía le dolía recordar. Desde entonces, su vida se había vuelto una rutina pesada entre el trabajo, la escuela y hospitales. Camila era una niña alegre, inquieta y curiosa, pero también enfermiza. Lucía sabía que algo no estaba bien, aunque al principio quiso pensar que solo eran defensas bajas o cansancio. Cuando los médicos le hablaron de la leucemia, Lucía sintió que el mundo se le caía encima. No entendía términos, solo entendía que su hija estaba en peligro. Empezaron los estudios, las visitas constantes y las cuentas que no alcanzaban. Lucía pidió ayuda donde pudo. Familiares, conocidos, préstamos pequeños, todo era insuficiente. El miedo se volvió su sombra constante. En la casa de Alejandro, Lucía seguía trabajando como si nada. No quería perder el empleo. Era su único ingreso estable. Alejandro apenas la notaba. Para él, Lucía era parte del funcionamiento de la casa. Alguien confiable, discreta. Nunca le preguntó demasiado sobre su vida, y ella tampoco se lo ofrecía. Así estaban bien, o eso pensaba Lucía. Camila había visto a Alejandro varias veces cuando iba a la casa. Lo observaba con curiosidad. Él siempre serio, siempre ocupado. A veces le sonreía de lejos. Un día, sin que Lucía se diera cuenta, Camila escuchó una conversación entre 2 personas del servicio. Hablaban del jefe, de su pasado, de que había crecido sin padre y de que había tenido un hermano del que casi nadie sabía. Esa información se quedó flotando en la mente de la niña sin que nadie lo notara. Lucía cargaba con una culpa que nadie veía. Tenía una carta guardada en una bolsa, doblada y arrugada de tanto tocarla. Era la última carta de Santiago, el padre de Camila. En ella le hablaba de su hermano Alejandro, de cómo nunca pudo conocerlo, de cómo la vida los había separado. Le pedía que, si algo le pasaba, buscara a Alejandro. Decía que él era buena persona, que ayudaría a Camila. Lucía nunca se atrevió a hacerlo. No sabía cómo acercarse a un hombre tan poderoso. Le daba miedo que la rechazara o que pensara mal de ella. Cuando la salud de Camila empeoró, Lucía entró en desesperación. Los médicos hablaban de trasplante, de compatibilidad, de tiempo. Lucía escuchaba, pero solo entendía una cosa: su hija podía morir. Fue entonces cuando recordó la carta.
La leyó una y otra vez hasta que las palabras le pesaron más que el miedo. Lucía no planeó lo que pasó en la boda. No quería hacerlo público. Había pensado pedir una cita, hablar con Alejandro en privado, entregarle la carta. Pero el tiempo jugaba en su contra. Camila empeoraba cada día. La niña, sin entender del todo la gravedad, solo sabía que necesitaba ver a alguien que sentía cercano. Para ella, Alejandro era esa figura grande y fuerte que veía en la casa, alguien que, en su mente infantil, podía ayudarla. El día de la boda, Lucía llevó a Camila consigo con la idea de hablar con Alejandro antes de que empezara todo. No imaginó el caos, la multitud, la vigilancia. Cuando quiso reaccionar, Camila ya había corrido. Lucía sintió cómo el corazón se le salía del pecho. Intentó detenerla, pero fue imposible. Todo pasó en segundos. Luego vino el ruido, las miradas, los comentarios. Lucía se sintió pequeña, expuesta, avergonzada. Después del escándalo, Lucía quiso desaparecer. Regresó a su casa con Camila sin saber qué iba a pasar. Temía perder el trabajo, temía represalias, temía haber condenado a su hija por un impulso. Lloró toda la noche en silencio para que Camila no la viera. A la mañana siguiente, las noticias ya hablaban de ellas. Su nombre no aparecía, pero sabía que era cuestión de tiempo. Lucía decidió que no podía seguir escondiéndose. Tomó la carta de Santiago y la guardó en su bolsa. Llamó a Alejandro, aunque las manos le temblaban. Le dejó mensajes explicando que necesitaban hablar, que todo tenía una razón. No buscaba dinero, buscaba una oportunidad, una explicación, algo de esperanza. Mientras tanto, Camila le preguntaba por qué todos estaban enojados. Lucía no sabía qué responder. Solo la abrazaba y le prometía que todo estaría bien, aunque no estaba segura de eso. Sentía que había cruzado una línea sin regreso, pero también sentía que, por primera vez, había hecho algo por su hija sin pensar en las consecuencias. Lucía Ramírez no era una villana ni una oportunista. Era una madre cansada, asustada y acorralada por la vida. Todo lo que había hecho, lo había hecho por amor, y aunque todavía no lo sabía, su silencio estaba a punto de romperse, y con él iba a salir una verdad que cambiaría la historia de todos. Alejandro tardó 2 días en aceptar la cita con Lucía, no porque no quisiera escucharla, sino porque no sabía si estaba listo para hacerlo. La llamó y le pidió que fuera a su oficina, lejos de miradas curiosas y cámaras. Lucía llegó temprano, con Camila de la mano y una bolsa apretada contra el pecho. Alejandro las vio entrar desde el vidrio de su despacho. La niña miraba todo con asombro, como si ese lugar no perteneciera al mismo mundo que ella. Lucía caminaba rígida, con el miedo reflejado en la cara. Cuando estuvieron frente a frente, el silencio pesó más que cualquier palabra. Alejandro no sabía por dónde empezar. Lucía tampoco. Camila fue la única que habló. Le sonrió a Alejandro y le dijo «hola» como si nada hubiera pasado. Ese gesto simple le apretó el pecho. Alejandro les pidió que se sentaran. Ofreció agua. Nadie la tocó. Lucía respiró hondo y por fin habló. Dijo que sabía que había destruido su boda, que no había sido su intención, que estaba dispuesta a aceptar cualquier consecuencia. Alejandro la escuchaba sin interrumpir, con los brazos cruzados y la mirada fija. Lucía sacó la carta de la bolsa. Estaba doblada, gastada por el tiempo. La colocó sobre el escritorio con cuidado, como si fuera algo frágil. Le dijo que esa carta era la razón de todo. Alejandro la miró sin tocarla. Le preguntó quién la había escrito. Lucía respondió con una sola palabra que lo dejó inmóvil. Santiago. Alejandro sintió un golpe seco en el estómago. Nunca había oído ese nombre en su vida. Lucía continuó, con la voz temblorosa. Dijo que Santiago Montoya era el padre de Camila, y que también era su hermano. Alejandro soltó una risa nerviosa que no tenía nada de humor. Dijo que eso no podía ser verdad, que él no tenía hermanos. Lucía negó con la cabeza. Le contó que Santiago había sido abandonado por el mismo padre, pero llevado a otra ciudad, que creció en León, Guanajuato, trabajando como mecánico, que nunca supo de Alejandro hasta que fue adulto y encontró datos que confirmaban el parentesco. Alejandro escuchaba con incredulidad.
Sentía que alguien le estaba contando la vida de otro. Lucía le dijo que Santiago murió meses atrás en un accidente, que antes de morir le escribió esa carta, que en ella hablaba de Alejandro con respeto, con esperanza, que decía que su hermano era fuerte, que había salido adelante y que tal vez podría ayudar a su hija si algún día lo necesitaba. Lucía empezó a llorar. Dijo que nunca quiso buscarlo, que le daba miedo, que pensó que no tenía derecho, pero luego vino la enfermedad de Camila y el tiempo dejó de ser una opción. Alejandro tomó la carta con manos temblorosas. La abrió despacio y empezó a leer. Cada palabra parecía escrita con urgencia. Santiago hablaba de su vida sencilla, de no guardar rencor, de aceptar lo que no pudo ser. Hablaba de Camila, de su sonrisa, de su fortaleza, y al final le pedía a Alejandro que, si algún día llegaba a leer esa carta, cuidara de ella como él no pudo hacerlo. Alejandro sintió que el aire le faltaba. Ese hombre que nunca conoció había existido. Había llevado su apellido. Había vivido una vida paralela sin que él lo supiera. Camila observaba en silencio. No entendía todo, pero percibía la tensión. Se acercó a Alejandro y le tocó la mano. Él la miró. Ya no podía negar el parecido. No era solo físico, era algo más profundo. Una conexión que no sabía explicar. Lucía habló de nuevo. Dijo que los médicos habían confirmado que Camila necesitaba un trasplante de médula, que estaban buscando donadores, pero que las posibilidades eran bajas, que cuando supo del parentesco, entendió que Alejandro podía ser compatible. Alejandro se recargó en la silla. Sentía que todo se acomodaba de una forma dolorosa. La boda, la niña, el escándalo. Nada había sido un plan. Todo había sido una cadena de silencios y miedos. Le preguntó a Lucía por qué no había hablado antes. Ella bajó la mirada. Dijo que no sabía cómo, que no quería ser vista como alguien que buscaba aprovecharse. Alejandro no respondió. Miraba la carta una y otra vez. Le pidió a Lucía que le explicara cómo había llegado Camila a la boda. Ella le contó la verdad, que solo quería hablar con él unos minutos, que Camila se le escapó, que perdió el control. Alejandro cerró los ojos. Por primera vez desde el escándalo, entendió que nadie había querido hacerle daño. La vida simplemente se había impuesto. Alejandro pidió unos minutos a solas. Lucía y Camila salieron del despacho. Él se quedó mirando por la ventana. Pensó en su padre, en todo lo que había dejado atrás sin importar las consecuencias. Pensó en su madre, en su propia infancia. Pensó en ese hermano que nunca tuvo oportunidad de conocer. La rabia apareció, pero también algo más, una tristeza profunda. Cuando las llamó de vuelta, Alejandro ya había tomado una decisión interna, aunque todavía no la decía en voz alta. Les pidió tiempo. Dijo que necesitaba hacerse estudios, confirmar todo. Lucía asintió. No pidió más. Solo agradeció que la hubiera escuchado. Camila sonrió de nuevo y le preguntó si volverían a verlo. Alejandro dudó un segundo y luego dijo que sí. Después de que se fueron, Alejandro se quedó solo con la carta. La dobló con cuidado y la guardó en el cajón. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en negocios, ni en prestigio, ni en aceptación. Pensó en sangre, en familia, en una vida que dependía de él sin haberlo buscado. El secreto ya estaba revelado, y nada de lo que había construido podía protegerlo de lo que venía ahora. El hospital olía a desinfectante y a cansancio. Alejandro nunca había pasado tanto tiempo en un lugar así. Estaba acostumbrado a oficinas, restaurantes caros y salas de juntas, no a pasillos largos llenos de gente esperando noticias. Camila caminaba despacio a su lado, agarrando la mano de Lucía, con una pulsera de colores en la muñeca y una sonrisa que parecía fuera de lugar en ese entorno. Alejandro la observaba sin disimulo. Le costaba aceptar que esa niña llena de energía estuviera enferma de algo tan grave. Los médicos hablaron con claridad, sin rodeos. Usaron palabras simples, pero firmes. Leucemia, tratamiento largo, trasplante de médula ósea, tiempo limitado. Alejandro escuchaba todo como si no fuera real. Asentía, hacía preguntas cortas y miraba de reojo a Camila, que jugaba con una muñeca sentada en una silla.
Lucía apretaba los labios para no llorar. Ya había escuchado esa explicación varias veces, pero cada vez dolía igual. Le explicaron a Alejandro que la compatibilidad era clave, que los familiares directos tenían más posibilidades, que por lo que sabían, él era la mejor opción. Le hablaron de pruebas, de riesgos, de tiempos. No le prometieron nada, solo le dijeron la verdad. Alejandro salió del consultorio con la cabeza llena y el pecho apretado. Por primera vez en su vida, el dinero no podía comprar una solución inmediata. Esa noche no regresó a su casa. Se quedó sentado en el área de espera del hospital, mientras Lucía y Camila entraban a otra consulta. Observó a otras familias, otros niños con la cabeza cubierta por gorros, otros padres con ojeras profundas. Pensó que nunca había visto ese mundo, que siempre había estado lejos de todo eso. Ahora estaba en medio, sin saber cómo moverse. Lucía le habló con cuidado. Le dijo que entendía si no quería seguir adelante, que no estaba obligado, que ella encontraría otra forma. Alejandro la miró sin decir nada. No sabía qué sentía exactamente. No era miedo, tampoco obligación. Era una mezcla extraña de responsabilidad y conexión. Sentía que la vida le estaba poniendo una prueba que no había pedido, pero que no podía ignorar. Los estudios comenzaron al día siguiente. Sangre, más sangre, preguntas, firmas. Alejandro seguía cada indicación sin quejarse. Mientras tanto, afuera del hospital, el mundo seguía girando. Los mensajes no paraban. Algunos socios pedían reuniones urgentes. Otros sugerían que se mantuviera lejos de los reflectores. Rodrigo apareció de nuevo, esta vez a través de terceros. Mandó decir que había preocupación por la estabilidad de la empresa, que los rumores seguían creciendo, que quizás Alejandro debía enfocarse en controlar el daño. Alejandro no respondió. Por primera vez, los negocios no eran su prioridad. Se dio cuenta de que el miedo que sentía no tenía que ver con perder dinero, sino con perder a alguien que apenas estaba conociendo. Camila se le acercaba cada vez más. Le contaba historias, le hacía dibujos y le preguntaba cosas simples. Alejandro se sorprendía riendo con ella. Algo dentro de él empezaba a cambiar. Los resultados de compatibilidad llegaron unos días después. El médico fue directo. Alejandro era compatible, no al 100%, pero lo suficiente para intentar el trasplante. Lucía se llevó las manos a la boca y rompió en llanto. Camila no entendía del todo. Solo sabía que algo bueno había pasado. Alejandro sintió una presión enorme en el pecho. La decisión ya no era teórica, era real. Esa noche, Alejandro regresó a su casa. Caminó por la mansión en silencio. Todo seguía igual que siempre, pero él no. Se sentó en la sala grande, solo, y pensó en lo que estaba en juego. El procedimiento no era sencillo. Había riesgos, dolor, tiempo fuera del trabajo, posibles complicaciones. Pensó en su empresa, en su imagen, en todo lo que había construido. Y luego pensó en la carta de Santiago, en Camila dormida en una cama de hospital, en su propia infancia sin padre. Rodrigo llamó al día siguiente, esta vez directamente. Le habló de forma amable, pero con tono serio. Le dijo que debía pensar bien lo que iba a hacer, que un escándalo más podría ser definitivo, que asociarse públicamente con esa situación podía hundirlo. Alejandro escuchó sin interrumpir. Cuando Rodrigo terminó, Alejandro le dijo algo que nunca antes había dicho a alguien como él, que ya no le importaba. Colgó sin despedirse. Lucía estaba nerviosa. No quería presionar. Le decía a Alejandro que tomara el tiempo que necesitara. Él la escuchaba, pero ya sabía la respuesta. La decisión se formaba sola dentro de él. No era heroísmo ni sacrificio. Era algo más simple. No podía darle la espalda a esa niña, no después de todo lo que había pasado. Cuando se lo dijo a Camila, ella no entendió los detalles. Solo entendió que Alejandro iba a ayudarla. Lo abrazó con fuerza y le dijo gracias. Alejandro cerró los ojos y respiró hondo. Sintió miedo, sí, pero también una calma extraña, como si por primera vez estuviera haciendo algo sin pensar en cómo se vería desde afuera. Los preparativos médicos comenzaron de inmediato. Fechas, cuidados, advertencias. Alejandro tuvo que informar a su equipo que estaría fuera un tiempo. Algunos reaccionaron con preocupación,
otros con apoyo. Hubo quienes se alejaron del todo. Él ya no los detuvo. La élite seguía observando, juzgando, esperando que se equivocara. Camila empeoraba por momentos. Había días buenos y días malos. Alejandro empezó a pasar más tiempo en el hospital que en su oficina. Dormía en sillas, comía mal y se cansaba rápido. Lucía lo veía y se sentía culpable. Alejandro le dijo que no se arrepentía, que esa era su decisión. La enfermedad dejó de ser solo un diagnóstico. Se volvió parte de su vida diaria. Cada análisis, cada gesto de Camila, cada mirada de Lucía. Alejandro entendió que no todo se trataba de ganar. A veces se trataba de estar. Y aunque el miedo seguía ahí, también había algo nuevo creciendo dentro de él. Algo que nunca había tenido. Una razón que no venía del poder ni del dinero, sino de algo mucho más profundo. La decisión no llegó de golpe ni con una frase grande. Llegó en silencio. Una madrugada en la que Alejandro estaba sentado en una silla dura del hospital, mirando a Camila dormir. Tenía el cabello cubierto con un gorrito y el rostro pálido, pero aún así parecía tranquila. Alejandro llevaba horas ahí, sin revisar el teléfono, sin pensar en juntas ni en contratos. Solo estaba, y por primera vez en mucho tiempo, no sentía ansiedad por no estar en otro lado. Recordó todas las veces que había tomado decisiones importantes en su vida. Comprar un terreno, arriesgar su dinero, despedir gente, cerrar acuerdos. Siempre había usado la cabeza. Siempre había pensado en números, consecuencias y beneficios. Esto era distinto. Aquí no había ganancia posible. Solo una niña que necesitaba vivir y una elección que nadie más podía tomar por él. Cuando el médico le explicó por última vez el procedimiento, Alejandro escuchó con atención. Riesgos, dolor, semanas de recuperación, posibilidad de que algo saliera mal. No lo pintaron bonito. No intentaron convencerlo. Solo le dijeron la verdad. Alejandro asintió. Firmó los papeles con mano firme. En ese momento, no pensó en la prensa ni en Rodrigo ni en Valeria. Pensó en Santiago, el hermano que nunca conoció, y en cómo la vida le estaba dando una oportunidad extraña de hacer algo bien. Lucía lloró cuando Alejandro le dijo que seguiría adelante. No fue un llanto ruidoso, fue uno contenido, de esos que salen después de cargar miedo durante meses. Le dio las gracias una y otra vez. Alejandro le pidió que no lo hiciera. Le dijo que no era un favor, que era lo correcto para él. Lucía no entendió del todo, pero respetó sus palabras. Alejandro llamó a su madre esa noche. Rosa ya sabía parte de la historia, pero no todo. Cuando él le explicó lo del trasplante, hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Rosa le dijo que estaba orgullosa, no porque fuera a ayudar a una niña, sino porque por fin lo sentía en paz. Alejandro colgó con un nudo en la garganta. Antes del procedimiento, Alejandro tuvo que enfrentar lo que había estado evitando. Su empresa. Convocó a una reunión con sus socios más cercanos. Algunos llegaron con preocupación real, otros con incomodidad. Alejandro fue directo. Les dijo que se iba a ausentar, que no sabía cuánto tiempo, que quien no quisiera seguir era libre de irse. Hubo miradas cruzadas, comentarios bajos y silencios incómodos. 2 socios se retiraron ese mismo día. Otros se quedaron por compromiso. Alejandro no suplicó, no explicó más. Rodrigo apareció una última vez. Fue a verlo con la excusa de preocuparse. Le habló de imagen, de reputación, de cómo la élite no perdona ese tipo de exposiciones. Le dijo que estaba tirando todo por la borda. Alejandro lo escuchó sin alterarse. Cuando Rodrigo terminó, Alejandro le dijo que ya no estaba buscando aprobación, que podía quedarse con ella. Rodrigo sonrió con desprecio y se fue. Esa fue la última vez que hablaron. El día del procedimiento llegó sin ceremonia. Nada de prensa, nada de anuncios. Alejandro entró al hospital vestido como cualquier paciente. Se despidió de Lucía y de Camila con una sonrisa tranquila que no sentía del todo. Camila le regaló un dibujo donde salían los 2 tomados de la mano. Alejandro lo guardó en el bolsillo de su bata. Mientras lo preparaban, Alejandro pensó en todo lo que había perdido en los últimos meses. La boda, el prestigio, la idea de pertenecer. Pensó en cómo había luchado tanto por entrar a un mundo que ahora le parecía vacío.
Cerró los ojos y dejó que el proceso siguiera su curso. La recuperación fue dura. Dolor, cansancio, días largos sin poder moverse mucho. Alejandro no se quejó. Pasaba el tiempo mirando el techo, recordando escenas de su infancia, cosas que había enterrado durante años. Pensó en su padre, en lo que había hecho y en lo que no. Por primera vez, no sintió rencor, solo una tristeza que ya no dolía tanto. Camila también luchaba. Hubo días en los que no se podía levantar, días en los que Lucía no se separaba de su cama. Alejandro, aún débil, pedía que le contaran cómo estaba. Cuando pudo caminar un poco, pidió verla. Camila sonrió al verlo, aunque ambos estaban conectados a máquinas. No hablaron mucho, no hacía falta. Mientras tanto, afuera, las cosas seguían cayendo. Un proyecto fue cancelado. Un banco endureció condiciones. Algunos empleados renunciaron. Las noticias ya no hablaban tanto de Alejandro, pero el daño estaba hecho. Él lo sabía. Y por primera vez, no le importó. Lucía se quedó con Alejandro durante su recuperación. No como empleada, sino como alguien que acompañaba. Le llevaba café, hablaban poco, compartían silencios. Alejandro empezó a conocerla de verdad. Su historia, sus miedos, su fuerza. Ya no la veía como alguien invisible, la veía como familia, aunque nadie usara esa palabra todavía. Valeria no volvió a llamar. Alejandro dejó de esperarlo. Entendió que lo que los unía no era suficiente para sobrevivir a la verdad. No la odiaba, tampoco la extrañaba como pensó que lo haría. Era parte de una vida que ya no quería recuperar. Conforme los días pasaron, los médicos empezaron a notar mejoras en Camila, lentamente, sin promesas grandes, pero con señales claras. Lucía volvió a llorar, esta vez con alivio. Alejandro la miró y sintió algo que nunca había sentido con un logro profesional. No era orgullo, era plenitud. La decisión ya estaba tomada y vivida. Alejandro Montoya había dejado atrás la búsqueda de aceptación, no porque la rechazara, sino porque había encontrado algo más fuerte. No sabía cómo sería su vida después de eso. No sabía qué quedaría de su imperio, pero sabía que, pasara lo que pasara, esa elección lo había cambiado para siempre. Y por primera vez, ese cambio no le daba miedo. La casa de Santa Fe volvió a abrir sus puertas después de meses de silencio, pero ya no era la misma. Alejandro regresó primero, todavía débil, caminando despacio por pasillos que antes cruzaba sin pensar. Todo seguía en su lugar, los muebles caros, las paredes limpias, las luces bien colocadas. Sin embargo, el espacio ya no se sentía frío, se sentía vacío de otra forma, como esperando algo. Alejandro dejó la maleta junto a la puerta y respiró hondo. No regresaba solo. Lucía llegó al día siguiente con Camila. No traían muchas cosas. 2 maletas pequeñas, una bolsa con medicamentos y una mochila llena de dibujos. Alejandro los recibió sin saber muy bien cómo hacerlo. Nunca había compartido su casa con nadie. No había reglas claras ni planes. Solo abrió la puerta y las dejó pasar. Camila entró corriendo, mirando todo con ojos grandes, tocando paredes, preguntando cosas. Lucía caminó despacio, cuidando cada paso, como si temiera romper algo que no le pertenecía. Al principio, la casa parecía demasiado grande para ellos. Camila se perdía en los pasillos y reía cuando Alejandro fingía no encontrarla. Esa risa era nueva en ese lugar. Se metía en las habitaciones, en la cocina, en la sala enorme donde antes solo había silencio. Lucía observaba todo con cautela. No quería invadir. Seguía levantándose temprano, limpiando sin que nadie se lo pidiera. Alejandro se dio cuenta y un día le dijo que no hacía falta, que ya no estaba ahí para trabajar. Lucía no supo qué responder. Le costaba aceptar que ese lugar también podía ser suyo. Los primeros días fueron extraños. Alejandro seguía cansándose rápido. Pasaba mucho tiempo sentado, viendo a Camila dibujar en el piso. Ella le enseñaba sus colores favoritos, le contaba historias inventadas y le preguntaba cuándo podría volver a la escuela. Alejandro no tenía respuestas para todo, pero escuchaba, y eso ya era distinto. Antes siempre tenía prisa, ahora tenía tiempo.
Lucía empezó a relajarse poco a poco. Cocinaba platos sencillos, de esos que hacía en su casa. El olor a comida caliente llenó la cocina por primera vez. Alejandro se sentó a la mesa con ellos y comieron juntos en silencio. No era incómodo, era tranquilo, algo que él no conocía. Después Camila dejaba sus juguetes tirados y Alejandro no se molestaba. Caminaba con cuidado para no pisarlos y sonreía al hacerlo. La mansión comenzó a cambiar sin que nadie lo planeara. Aparecieron dibujos pegados con cinta en el refrigerador. Camila dejó una muñeca en el sillón más caro de la sala. Lucía puso una planta cerca de la ventana. Alejandro no quitó nada. Al contrario, sentía que cada objeto fuera de lugar hacía que la casa se sintiera más viva. Los negocios de Alejandro seguían complicados. Algunos días recibía llamadas difíciles. Otros, malas noticias. Ya no reaccionaba como antes. Escuchaba, respondía lo necesario y colgaba. Luego regresaba con Camila, que le pedía ayuda con un rompecabezas o le mostraba un dibujo nuevo. Esos momentos lo anclaban, le recordaban por qué había tomado esa decisión. Lucía empezó a contarle más de su vida, de su infancia, de sus miedos, de Santiago. Alejandro escuchaba con atención. Cada historia llenaba un espacio vacío dentro de él. Sentía tristeza por el hermano que nunca conoció, pero también una conexión que ahora se hacía real a través de Camila. No hablaban de futuro, vivían el día a día. Camila mejoraba despacio. Había días buenos y días malos, pero ya no estaba en el hospital todo el tiempo. Dormía en una habitación que Alejandro preparó especialmente para ella. Eligieron juntos el color de las paredes. Ella quiso amarillo. Alejandro aceptó sin discutir. Cuando la vio dormir ahí por primera vez, entendió que ese cuarto era más importante que cualquier oficina que hubiera tenido. Rosa visitó la casa un domingo. Llegó nerviosa, sin saber qué esperar. Cuando vio a Camila correr hacia ella para abrazarla, se le llenaron los ojos de lágrimas. Alejandro observó la escena desde lejos. Su madre, la niña y Lucía riendo en su sala. Era algo que nunca imaginó tener. Rosa le tomó la mano y no dijo nada. No hacía falta. Con el tiempo, la casa dejó de ser una mansión y empezó a sentirse como un hogar. No perfecto, no ordenado, pero real. Había risas, discusiones pequeñas, momentos de cansancio y también de paz. Alejandro ya no dormía con esa presión en el pecho. Se despertaba temprano, desayunaba con ellas y salía a caminar un poco. A veces pensaba en lo que había perdido, otras veces en lo que había ganado. Cada vez más, lo segundo pesaba más. Lucía seguía teniendo miedo. Miedo de que todo fuera temporal, de que un día Alejandro cambiara de opinión. Él lo notó. Una noche, mientras Camila dormía, Alejandro le dijo que no se irían, que esa casa también era suya. Lucía lloró en silencio, no por tristeza, sino por alivio. El nuevo hogar no se construyó con palabras grandes ni promesas. Se construyó con desayunos juntos, con dibujos en las paredes y con una calma que Alejandro nunca había tenido. El hombre que buscó aceptación durante años ahora entendía algo simple. No necesitaba que nadie más lo validara. Ya había encontrado su lugar. Alejandro dejó de contar los días desde que todo cambió. Ya no despertaba pensando en juntas, cifras o llamadas urgentes. Ahora se levantaba con el sonido de pasos pequeños corriendo por el pasillo y una voz que lo llamaba desde la cocina. Camila ya no parecía una visita temporal. Era parte de la casa, de su rutina y de su vida. Su risa se había vuelto el sonido más constante y más necesario. La recuperación de Camila avanzaba despacio, pero con firmeza. Los médicos estaban cautos, pero optimistas. Cada revisión traía una pequeña victoria, un análisis mejor que el anterior, un día sin fiebre, poco más de energía. Alejandro acompañaba a Lucía a cada cita. Ya no se quedaba atrás observando. Entraba, preguntaba, escuchaba. Sentía que cada paso de Camila hacia adelante también lo empujaba a él a un lugar nuevo. Los negocios de Alejandro no volvieron a ser los mismos. Algunos proyectos se perdieron para siempre. Ciertas puertas se cerraron sin intención de volver a abrirse. La élite que tanto había querido impresionar ahora
lo evitaba o lo miraba con distancia. Al principio, eso dolió. No como antes, pero dolió. Luego dejó de importar. Alejandro empezó a notar que muchas de esas relaciones solo existían mientras él cumplía un papel. Sin ese papel, no quedaba nada real. Rodrigo perdió fuerza poco a poco. Su influencia seguía ahí, pero ya no tenía el mismo impacto. Algunos de sus movimientos quedaron expuestos. Personas que antes lo seguían empezaron a tomar distancia. Alejandro no celebró su caída. Apenas se enteró, ya no estaba pendiente de ese juego. El poder dejó de ser su prioridad. Un día, Alejandro fue invitado a un evento importante, un intento de reconciliación disfrazado de cortesía. Le ofrecían una oportunidad de volver al círculo, con condiciones claras: mantener discreción, separar su vida privada, volver a la imagen que antes proyectaba. Alejandro escuchó con atención y agradeció la invitación. Dijo que no, sin rabia, sin discurso, simplemente no. Cuando colgó, Camila estaba sentada en el piso armando un rompecabezas. Alejandro se sentó a su lado y la ayudó a buscar una pieza. Camila le sonrió y le dijo que ya casi terminaban. Alejandro entendió que esa escena valía más que cualquier aceptación social que hubiera buscado antes. Lucía también había cambiado. Ya no caminaba con miedo por la casa. Se sentía segura. Hablaba más. Reía más. Había dejado de verse a sí misma como alguien de paso. Alejandro notaba cómo se movía con confianza, cómo tomaba decisiones, cómo defendía a Camila. La admiraba, no de forma romántica, sino profunda, como se admira a alguien que ha sobrevivido a mucho sin perder humanidad. Rosa visitaba la casa con frecuencia. Le gustaba sentarse con Camila a ver caricaturas o enseñarle recetas sencillas. Alejandro las observaba y sentía algo que nunca había sentido: continuidad, una línea que no se rompía, una historia que no empezaba ni terminaba con él. Una tarde, Alejandro revisó viejos documentos en su oficina, planes, metas, listas de cosas por lograr. Muchas ya no tenían sentido. Cerró la carpeta y la guardó. No la tiró. Era parte de quién había sido, pero ya no definía quién era ahora. Camila regresó a la escuela tiempo después. El primer día fue un evento importante en la casa. Lucía estaba nerviosa. Alejandro más de lo que quería admitir. Cuando Camila regresó contando todo lo que había pasado, Alejandro sintió un orgullo extraño. No era suyo en el sentido tradicional, pero era real. Se sentía responsable, presente, involucrado. La gente empezó a hablar menos de Alejandro Montoya, como el empresario caído, y más como el hombre que se hizo a un lado para cuidar a una niña. Algunos lo decían con burla, otros con respeto. Alejandro no se detenía a escuchar. Había dejado de vivir pendiente de la opinión ajena. Una noche, mientras cenaban los tres, Camila preguntó algo simple. Dijo si Alejandro se iba a quedar siempre. Lucía levantó la mirada, esperando la respuesta. Alejandro no dudó. Dijo que sí. No porque supiera el futuro, sino porque en ese momento lo sentía cierto. Camila sonrió tranquila y siguió comiendo. Alejandro se dio cuenta de que había ganado algo que nunca planeó: paz. No era una paz perfecta ni constante, pero era real. No venía del control ni del poder, sino de aceptar lo que era y lo que tenía. Ya no sentía esa urgencia de demostrar nada. No necesitaba aplausos ni reconocimiento. La verdadera victoria de Alejandro no fue salvar una empresa ni limpiar su nombre. Fue dejar de huir de su origen. Fue aceptar a su familia, aunque llegara de una forma inesperada. Fue entender que el éxito no se medía en metros cuadrados ni en cuentas bancarias, sino en las personas que se quedaban cuando todo lo demás se iba. Una noche, antes de dormir, Alejandro pasó por el cuarto de Camila. La vio dormir tranquila, abrazando un peluche. Cerró la puerta con cuidado. Caminó por la casa y apagó las luces. El lugar estaba en silencio, pero no vacío. Se recostó en su cama y por primera vez en muchos años, se durmió sin pensar en lo que le faltaba. Había perdido cosas que antes creía indispensables. Había ganado algo que nunca supo que necesitaba. Y en ese intercambio, Alejandro Montoya encontró su mayor triunfo. No frente a la élite, no frente al mundo,
sino frente a sí mismo.